Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre el Sagrado Corazón de Jesús, solemnidad. ¿Y por qué el Sagrado Corazón de Jesús? Porque en ese corazón se centra todo el amor misericordioso de Dios. Y la Iglesia quiere que nosotros seamos capaces de gustar y saborear de ese amor misericordioso de Dios. Entonces les invito a que seamos capaces de descubrir qué significa el Sagrado Corazón de Jesús dentro de la Iglesia. No es otra cosa sino el centro donde depositamos el inmenso amor de Dios. Y ese corazón de Jesús, ese inmenso amor de Dios en medio de nosotros, podemos nosotros recibir ese amor, disfrutar de él a través de la Eucaristía, porque es la entrega. El amor es entrega. ¿Y dónde se entrega Cristo? En la Eucaristía. Y por eso ustedes verán que en los milagros eucarísticos, en los exámenes que se ha hecho científicamente, cuando la Eucaristía se ha convertido en carne, todos los exámenes han revelado que de qué parte del cuerpo es, del corazón. Porque la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, porque ahí está depositado todo el amor salvífico de Dios, es la manera como Dios nos salva a nosotros por las palabras del mismo Jesús: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. De modo que el amor salvífico de Dios está en la Eucaristía. Sangre derramada para el perdón de los pecados. Entonces la Eucaristía concentra todo lo que usted y yo debemos recibir del amor misericordioso de Dios. La de San Lucas capítulo 15, del versículo 13 en adelante, donde habla de aquella persona que se le pierde una oveja y es capaz de dejar las 99 para buscar la oveja perdida. Vamos a ir mirando el corazón de Dios. Entonces Jesús dijo esta parábola: si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Ahí está el primer retrato del corazón de Dios. La oveja perdida. Y Dios no dice, no vale nada, es una basura, que se pierda, a mí qué me importa. Dios dice, voy a buscarla. Ahí está el retrato del amor de Dios. Un poquito más. Deja las 99, bárbaro, y va a buscar la perdida. Que no es el retrato vivo de lo que es el amor misericordioso de Dios, el corazón grande de Dios que ama, pero que ama a un pecador, porque esa oveja perdida es un pecador. Y por eso la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: ¿quieren comprender el corazón de Dios, el amor de Dios? Puede ser que haya uno que sea capaz de dar la vida por un amigo, por un justo, pero la muestra del amor misericordioso y grande de Dios, donde el corazón de Dios se diferencia de los demás, es que Él fue capaz de dar la vida por los injustos, siendo Él justo. Escuche cómo dice Romanos. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. Cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Vean. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene,
Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahí está, Sagrado Corazón de Jesús. La constancia del amor de Dios. Dejó constancia. Difícilmente ustedes serían capaces de dar la vida por un justo. A lo mejor haya quien lo dé. Pero la muestra increíble, gigantesca del amor de Dios, del inmenso corazón sagrado y santo de Dios, es que siendo nosotros pecadores, y Él lo sabe y tiene las pruebas en la mano, fue capaz de morir por los pecadores para salvarnos. ¿Que eso no es amor? Entonces díganme, ¿qué es el amor? Por eso Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 en adelante viene a reafirmar lo que dice Romanos. Y vean ustedes entonces por qué la iglesia dice la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿A qué le está haciendo propaganda? A la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Un amor extremado. Y hay tanto amor Dios al mundo, hasta el extremo. No hay un amor más grande que el que da la vida. Y ese amor grande está representado en el corazón de Jesús. ¿Para qué? Para que ustedes y yo hoy rebosemos de inmensa alegría, de gozo, de sabernos amados por Dios. Pero la conciencia nos dice que somos pecadores. Pero el diablo, el acusador, nos dice, pero tú has fallado 1000 veces. Y a veces has repetido la misma falla, el mismo pecado. Ya Dios no te va a perdonar. Ya no tienes remedio. Y cargas ese peso encima. Y dice Jesús, pero ¿por qué le hace caso al diablo? ¿Por qué le crees a Satanás? Créame a mí. Yo precisamente morí por ti, sabiendo que eres pecador, yo lo sé. Pero en mi inmenso amor y en mi gran misericordia decidí libremente, porque mi corazón es grande, bondadoso, misericordioso. Decidí amarte así como eres y perdonarte y quitarte todas las culpas y dejar tu alma limpia y blanca. ¿No crees en mí? ¿Por qué le crees a Satanás que te sigue culpando y señalando? De allí que andar nosotros cargando con una culpa después de habernos confesado y sentirnos como si Dios no nos hubiese perdonado, es lo peor que le puede suceder a un cristiano. ¿Por qué desconfiar de la misericordia de Dios? Escuchen en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 en adelante. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. ¿De dónde viene el amor? De Dios. ¿Qué es Dios? Amor. El corazón, Sagrado Corazón de Jesús. Está diciendo que Jesús es Dios y es amor. ¿Y qué sigue? Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Cómo se manifestó el amor de Dios en nosotros. Eso es para saltar de gozo, de alegría todos los días al amanecer y decir, Naguara, wow, cuánto nos ama Dios. Qué dicha tenemos nosotros los cristianos. Otra vez. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo. Bárbaro, tenía un solo hijo. ¿Quién de ustedes sería capaz de dejar a su hijo para que lo maten por otro? Peor, por unos malandros. Nadie. Bueno, ahí está la muestra. Dejó a su único hijo. Dios envió a su único Hijo a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Ahí está el amor misericordioso y Jesús es la muestra de ese amor. Por eso el Sagrado Corazón de Jesús, donde está depositado todo el amor de Dios al mundo, de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese amor manifestado en Cristo, entonces volvemos a San Lucas capítulo 15, pero ahora en el versículo 7,
viene a mostrarse que ese amor misericordioso de Dios en el pecador es para que correspondamos con amor. Amor con amor se paga. Para que correspondamos nosotros entonces con fe en acción, nos pongamos en acción. No es un amor que sí, Él me ama y entonces yo me quedo con los brazos cruzados y no hago nada. No, Él me ama y yo voy a aprovechar, a disfrutar ese amor de Dios. Oigan, yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. cuando la persona se deja rescatar por Cristo, cuando la oveja perdida se deja rescatar por Cristo, no le queda otra que arrepentirse y cambiar de vida. O sea, actuar, me siento amado, siento la misericordia de Dios, siento que Él me perdona, perfecto. Me quedo con los brazos cruzados y diciendo, pues si Él me ama y me perdona, pues sigo pecando y que me salve a juro porque yo no voy a hacer nada. No, dice la Biblia, como consecuencia del saber, del creer y de la convicción plena de que Dios es amor y su corazón es misericordioso, entonces doy un paso a la conversión. Ahí entonces está la fiesta en el cielo. Hay más alegría en el cielo por ese pecador que sintió el amor de Dios, que creyó en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y que se arrepintió. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Entonces el amor de Dios es para que alcancemos la salvación y podamos disfrutar la gran fiesta en el cielo. Ahora, por eso ustedes verán que Jesucristo ahí sigue hablando de lo que es el hijo pródigo, que es la muestra de nosotros pecadores o la oveja perdida. Dame todo, mis bienes, y entonces después lo derrochó, hizo lo que le dio la gana, se quedó sin nada, que es el pecado de nosotros, sabiendo que es pecado, nos apartamos libremente de Dios, hacemos lo que nos da la gana, sabiendo que estamos a espaldas de Dios. Sin embargo, el Padre siempre esperaba el amor misericordioso de Dios. Y cuando el Hijo dice, me arrepiento, el Padre sale al encuentro, lo abraza y lo besa y dice, es necesario hacer una fiesta, porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Miren el corazón de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, que busca la oveja perdida. Por eso dice, este hijo mío estaba perdido, la oveja perdida. Y después, cuando el hijo mayor no quería entrar, no quería celebrar la fiesta, el padre le explica, era necesario matar el toro gordo, porque este hijo estaba perdido. Lo vuelve a repetir, lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. O sea que el centro del corazón de Dios, o el meollo de la enseñanza del amor misericordioso de Dios, es que Dios hace fiesta y se alegra por el pecador que se arrepiente. Que Dios no odia al pecador y que lo sepa el mundo entero. El Papa Francisco se cansó de decir, o yo no sé si se cansó, de decir que Dios ama al pecador y que nosotros no tenemos que rechazar al pecador. Y eso es verdad. Pero el mundo malentendió el mensaje. Y entonces el mundo dice, es que el Papa decía que el pecador debería seguir pecando, que de todas maneras Dios lo iba a salvar. Que no es así. Porque la alegría es cuando el pecador reconoce su pecado, se convierte y cambia y hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que el mundo de hoy sepa que eso sigue vigente, el amor misericordioso de Dios,
que es capaz de salvar al pecador que se arrepiente. Aquel que reconoce su falla como el hijo pródigo y es capaz de buscar, acudir, transitar el camino para llegar a la misericordia de Dios y deleitarse de esa misericordia, y Dios no se la niega, no se cansa de perdonar. La misericordia de Dios es eterna. Entonces ustedes y yo debemos deleitarnos cada día más en nuestra fe y en el gozo de sentirnos perdonados por Dios. Ojo, no por el mundo, porque el mundo no perdona. No por los hombres, porque los hombres no perdonan. No por tu familia, porque tu familia no te perdona. No por tu esposo, porque tu esposo a lo mejor no te perdona. No por tus hijos, porque tus hijos a lo mejor no te perdonan. No por tus amigos, porque a lo mejor tus amigos no te perdonan. Lo que el Evangelio de hoy nos dice es que la alegría y el gozo en el cielo y en tu corazón y en mi corazón no es que los demás te perdonen, que a lo mejor no te perdonen jamás, sino porque Dios, que es el juez, y Dios, que es el dueño de nuestra vida y que puede mandarnos a la salvación o a la condenación, ese sí nos perdona, aunque el mundo nos condene ciegamente y siempre. No tengas miedo, que Dios es misericordioso. Y todos los pecadores en el mundo debemos saber que Dios está dispuesto a perdonarnos cuantas veces sea, con tal y haya un sincero arrepentimiento. Pero hay de aquellos que quieren meterse a la iglesia, pero sin ningún cambio de vida. Si viven en adulterio, quieren seguir cometiendo adulterio sin cambiar de vida. Si viven en concubinato, quieren participar en la iglesia y en todas las cosas de la iglesia sin cambiar de vida. Si son ladrones, seguir robando. Si son borrachos, seguir emborrachándose. Si es que le gustan los hombres a otro hombre, seguir teniendo sexo hombre con hombre, y sigo así y no hay ningún problema, porque el Papa dijo que ahí cabían todos. Sí caben todos en la iglesia, pero con una condición: escuchando la palabra de Dios. Con un motivo, para escuchar la palabra de Dios, creer en ella, dejarme iluminar por ella y tener una transformación, un cambio de vida. Y si no, perdemos la salvación. Necesitamos que el mundo sepa que el corazón grandioso de Dios sigue vivo, sigue palpitando por nosotros. Y no podemos quedarnos sin aprovechar esa misericordia de Dios. Pero ojo, y esa misericordia de Dios, ¿cómo llega a nosotros si precisamente Jesús murió hace 2000 años y ustedes y yo no estábamos? ¿Y cómo hace para llegar a nosotros si es algo espiritual? Pues Dios se vale del humano. Y Dios se vale de otro pecador para poder que la misericordia llegue y que tú la disfrutes, que yo la disfrute. En San Lucas capítulo 15, versículo 21 en adelante vemos al hijo pródigo, que es la oveja perdida. Y vemos cómo el pastor, que es Cristo, se alegra y deja las 99, sale al encuentro de la oveja perdida. Y cómo es que venda sus heridas. Y cómo es que la pone sobre sus hombros. Y cómo es que hace una fiesta de alegría. Y le dice a los demás: venga, hagamos una fiesta porque hemos encontrado la oveja. Escúchenlo, cómo lo dice. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Listo. Aquellos que no quieren reconocer su vida de pecado. Yo quiero que Dios me dé la misericordia, pero no quiero reconocer como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Yo quiero estar en la iglesia y seguir siendo miembro de la iglesia, pero no quiero cambiar de vida y que no se meta en mi vida. Quiero es que el cura me dé la comunión, me dé permiso para comulgar así y seguir en el pecado así, y que no me impidan nada, y que yo quiera ir al cielo así como soy, sin cambiar nada. Error, 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 que no es así. Eso es abusar y despreciar la misericordia de Dios. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Ahí es donde vale el amor, cuando ya no merece, cuando todo el mundo lo tira a la basura. Ahí es donde la efectividad del amor de Dios, y ahí es donde vale. Pero el Padre dijo a sus servidores. ¿Qué? ¿Otra vez? Pero el Padre dijo a sus servidores. Que vea el mundo entero cómo Dios va a rescatar a la oveja perdida, cómo va a sanar sus heridas, cómo lo va a poner sobre sus hombros y cómo va a hacer una fiesta, cómo lo va a rescatar porque estaba perdido y cómo lo va a hacer volver a la vida. Vean que utiliza seres humanos, instrumentos, siervos, hombres pecadores como ese hijo pródigo. Otra vez. Pero el Padre dijo a sus servidores. La misericordia de Dios llegó al ser humano a través de otros hombres. Llega a ti a través de servidores que dentro de la Iglesia Católica lo llamamos sacerdotes, de los cuales reniegan los protestantes porque no creen en la palabra de Dios y porque no son capaces de prender la lupa y hacerle zoom para detectar que Dios va a rescatar al hijo pródigo a través de los servidores, que la misericordia y el perdón de Dios y el vestido nuevo y el anillo y la sandalia va a llegar al pecador a través de servidores, hombres de carne y hueso y pecadores como los demás, pero que a Dios le pareció bien usarlo como instrumento. ¿Y qué? Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Que no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Ahorita se lo cala así. Listo. Repita. Pero el Padre dijo a sus servidores. ¡Rápido! Un sacerdote nunca puede ser lento para darle la misericordia a un pecador. Nunca se puede negar, nunca puede ser perezoso. ¡Rápido! Traigan el mejor vestido y pónganselo. Dios da la orden a los sacerdotes, sus siervos, que revistan de la gracia, es el mejor vestido, que revistan de la gracia al hijo perdido, al hijo pecador, que le devuelvan la dignidad porque le va a poner el anillo y la sandalia. Rápido, pónganle el vestido nuevo. Ese es el trabajo de los sacerdotes. Por eso el pueblo católico ama a los sacerdotes que le reviste de la gracia. Ama a los sacerdotes que le devuelven la dignidad cuando la han perdido. Aman al sacerdote porque son siervos del Señor. Hoy tenemos un siervo del Señor que cumple 15 años de vida sacerdotal, de ser siervo del Señor. ¿A cuántos el padre Timoteo? ¿Timoteo es? ¿Sí? Timoteo. Creo que ya me olvidó cómo era. Filemón o Timoteo, no me acuerdo cómo era. Teófilo. Hoy el padre Teófilo, siervo del Señor, ¿a cuántas personas le ha puesto el vestido de la gracia? Díganme, ¿no sería para que esas personas también se llenaran de alegría y darles la gracia? Si tuvieran fe, lo harían. Pero como no tienen fe, no lo hacen. ¿Por qué ustedes sienten un aprecio especial hacia los sacerdotes? Porque hay una chispa de fe. ¿Por qué los protestantes no aman a los sacerdotes? Porque le robaron, le destruyeron, le mataron esa fe que tenían como ustedes. Pero que un día un falso profeta le destruyó esa fe y le dijeron: Dios no usa servidores para poner el vestido nuevo, la sandalia y el anillo. No, Dios tiene que venir directamente porque yo se lo mando y Él tiene que obedecerme. Que no es así. Que no es así. Dijo Dios: rápido, pónganle el vestido nuevo. Colóquenle un anillo en el dedo. La dignidad. Y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo
comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Vean el amor. Porque este hijo mío estaba muerto. Listo. Si está muerto, enterrémoslo, botémoslo, dejémoslo tirado allá. A mí qué me importa un muerto. ¿Para qué? No sirve para nada. Ya es basura. Pero Dios dice, son mis hijos, no es basura. Estaba muerto. El pecado nos mata. Nos roba, nos quita la dignidad. Nos ensucia el alma. Pero el sacerdote nos devuelve todo eso. Estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. El sacramento de la confesión devuelve a la vida. Y por eso el diablo manda a los protestantes a decir, no se confiesen con un servidor del Señor para que no vuelvan a la vida. Porque el diablo usa a los protestantes, y por eso se llama protestante, porque protestan contra la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no me crean. Y el diablo usa a los protestantes para que ustedes y yo perdamos la vida. Porque cuando el sacerdote, el siervo del Señor, le pone el vestido, el anillo y la sandalia, le devuelve la vida. Y eso a Satanás no le agrada. Y por eso los protestantes existen. Y por eso ustedes y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, porque el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y hay que resistirle firme en la fe, no cambiar de fe, no titubear en la fe que Dios nos ha dejado. Y sigue. Estaba perdido. La oveja perdida. Y lo hemos encontrado. El buen pastor deja las 99, agarra la oveja perdida, sana las heridas que dejó el pecado, hace una fiesta, porque estaba perdido. Y cuando el hijo pródigo, versículo 32, se niega a entrar, entonces dice la Biblia que el padre le vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, porque aquí está la clave del amor de Dios. ¿Por qué el Sagrado Corazón de Jesús? Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Los protestantes son esos hijos mayores que no se alegran porque han encontrado al hijo perdido, a la oveja perdida, porque su hermano agarró vida. Los protestantes se molestan, se enfadan, pero ya está profetizado en la Biblia que hay cristianos que se enfadan y que no quieren celebrar la fiesta de aquel que se arrepiente y busca el perdón de Dios a través de sus siervos. Se enfadan. El amor misericordioso de Dios está representado precisamente en el perdón. Por eso, en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando a Jesús le van a poner el nombre, lo identifican clara la misión que Él trae. ¿Por qué le ponen Jesús? Porque Jesús tiene un significado. Es el corazón donde está depositado el amor, un amor que salva al pecador. Óiganlo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús. ¿Por qué lo llamará Jesús? Pongan la lupa, háganle zoom. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El secreto. ¿Por qué se llama Jesús? Porque trae una misión clara: salvar al pueblo de sus pecados. Y el amor de Dios está ahí, en que siendo nosotros pecadores, Él nos ha salvado. Y el corazón de Jesús es el depósito del amor de Dios. Y el sacramento de la confesión, entonces es, diríamos, como de ese corazón de Jesús sale, brota la misericordia para todos. Así como el Padre me envió a mí, Juan 20, 21. Ahí y serán perdonados. O sea, que el perdonar las ofensas. ¿Quién es el beneficiario? Yo. Si yo perdono al padre Marco la ofensa que me ha hecho, el beneficiario no es el padre Marco, el beneficiario soy yo.
Perdona al padre Marco para que Dios te perdone a ti. Me dice Dios, perdona al padre Marco para yo perdonarte. Porque con la vara que midas serás medido. Si perdonas serás. Entonces, ¿quién es el beneficiario? Yo perdono porque quiero un beneficio. El perdón de Dios para mí. Ser perdonado. Eso se llama perdón de las ofensas. Sacramento de la confesión. El beneficiario no soy yo, el beneficiario es Él. Yo lo perdono no para yo recibir un beneficio, el perdón de Dios. Yo lo perdono para que el padre Marco reciba un beneficio. A quienes ustedes le perdonen los pecados, ¿le quedarán? A él le quedará perdonado, no a mí. En el perdón de las ofensas me quedará perdonado a mí. Si perdono, Dios me perdona a mí. En el sacramento de la confesión, el beneficiario es el otro. A quienes ustedes perdonen los pecados, ¿le quedarán? Perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, ¿le quedarán sin? Perdonar. Pero la maldad disfrazada de bien de los protestantes, disfrazado de creer en la palabra de Dios, se deja sentir. Y que los protestantes que me estén escuchando agarren la Biblia y miren si eso no. Como ellos guiados por Satanás, porque no hay otro, porque Dios amó al mundo y envió a su Hijo para el perdón de los pecados. Su nombre es Jesús, porque salvará a los hombres del pecado. Y le dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Como el diablo usa a los protestantes para quitarle lo más sagrado, lo más divino, el tesoro más grande del amor de Dios, que es la misericordia y el perdón de Dios, a través del sacramento de la confesión, que lo administran los siervos rápido. Pónganle un vestido nuevo, pónganle anillo, pónganle sandalias. Y todavía hay católicos que dicen que eso es lo mismo. ¡Qué ignorancia invade al mundo! ¡Qué oscuridad, qué tinieblas tan grandes! Incluso sacerdotes decir eso. ¡Qué barbaridad! Ciegos totalmente. Y no son capaces de descubrir la maldad. Y entonces dice, mi tía era católica y se metió a cristiana. No cometan ese error. Era cristiana y se metió a protestar, a protestante. Pero nunca digan, quítense de la mente y de los labios esas palabras. Mi tía era católica y se metió a cristiana. Error garrafal, no diga barbaridades. Era cristiana y se metió a protestante. ¿Por qué se deja engañar tan fácil? ¿Y por qué anda engañando a tanta gente, repitiendo como loro? Mi tía era católica y se metió a cristiana. Queridos hermanos, la misericordia de Dios entonces viene a través del sacramento de la misericordia, que es el perdón de los pecados, donde el corazón de Cristo, el corazón misericordioso, el que hoy estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, llega a nosotros a través del sacramento de la confesión. Pero ojo, el protestante puede decir, eso lo inventaron los curas y los obispos. Entre los primeros cristianos no era así. Cuando comenzó el evangelio no era así. Porque los verdaderos evangélicos somos nosotros. Que no era así. San Marcos capítulo 1, versículo 1 nos va a decir que sí era así, que incluso cuando comenzó el evangelio de Jesucristo y comenzaron los primeros creyentes y los primeros cristianos, así era como usted y yo hoy lo vivimos 2000 años después. Pruebas tengo, agarren su Biblia, protestantes y católicos, para que se den cuenta. Si no está en la Biblia, no me crean. Desde el comienzo del cristianismo, el amor misericordioso de Dios, el corazón bondadoso, sagrado de Jesús, de él brota el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados, y así ama a la oveja perdida cuando la toma, venda las heridas, le pone vestido nuevo, sandalia nueva, anillo nuevo, por medio de sus servidores. Escuchen cómo comenzó el evangelio de Jesucristo. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo. Listo. ¿Cómo comienza? ¿Como dicen los protestantes o como lo vivimos los católicos 2000 años después? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Otra vez, Padre.
Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. A ver, ¿cómo fue que comenzó? Y ustedes lo pueden leer como ustedes quieran, el resto, pero pase el versículo 4. Es así como Juan Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión. Bautismo y conversión, la palabra conversión, el hijo pródigo se convirtió. ¿Para qué? Para alcanzar el perdón de los pecados. Jesucristo se llama Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y el Evangelio de Jesucristo comenzó así. Él viene a salvar al pueblo de sus pecados. Por eso le llaman Jesús. Y así comenzó. Un arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero ¿basta el arrepentimiento o hay que confesarse? ¿Dejó en el comienzo el Señor el sacramento de la confesión? Véanlo. Bautizando para el perdón de los pecados. Siga. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados. ¿Para qué? Para confesar sus pecados. ¿Para qué? Para confesar sus pecados. ¿A quién acudían? Otra vez, a ver si acudían directamente con Dios, porque el evangelio de los cristianos verdaderos desde el principio era una confesión directamente con Dios, no como los católicos que se confiesan con los hombres. ¿Cómo fue el principio? Principio del evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gente acudía, ¿a quién otra vez? Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan. No a Dios, al siervo de Dios, al que le pone el vestido nuevo, las sandalias, los anillos. Acudían a Juan para confesar sus pecados. De modo que el Evangelio de Jesucristo desde el comienzo ha sido un evangelio como lo enseña la Iglesia Católica. Así comenzó, así ha seguido, así sigue y así seguirá, aunque los protestantes lo nieguen. Protesten. Constancias hay, pruebas tengo, y ustedes y yo debemos deleitarnos y gustar y saborear esa misericordia de Dios que llega a nosotros, y no ser protestantes y no ser como uno de los discípulos de Jesús, que según dice San Juan capítulo 20 versículo 26, cuando Jesús le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Había un discípulo que nos representaba a nosotros, que no estábamos en ese tiempo. Tomás no estaba. Y Tomás dijo: yo no lo creo, porque los otros discípulos se lo contaron. Pero Tomás representaba a aquellos que protestan y dicen: yo protesto, si no veo, si no meto mi dedo, si no meto mi mano, no creeré. Y Jesús se le apareció, dice en el versículo 26. 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Atención a lo que viene ahorita. Tomás no quiso creer que Jesús había resucitado y le había dado la autoridad de perdonar pecados. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, a pesar de que se lo contaron sus discípulos. Lo mismo que hacen los protestantes, no lo quieren creer. Y digo, yo tendré que meter el dedo en la mano y mi mano en el costado. Y Jesús le dijo: Tomás, ven acá, mete tu dedo en mi mano. Ahora vea dónde va a meter su mano. Imagínense en un instante metiendo la mano donde dice la Biblia. ¿A dónde va a llegar? ¿Qué está hiriendo? ¿Qué está? Cuando usted mete la mano en la herida está... ¿Cómo se llama eso? Está
Lastimando, gracias Padre. Está lastimando. ¿Qué está lastimando? Por ser incrédulo, por no creer en el sacramento de la confesión que Jesús dejó como el Padre me envió. Yo los envío a ustedes, a que le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A ver, vamos a ver dónde tiene que meter la mano, a ver qué está lastimando. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y ahora viene lo que quiero que vean. Extiende tu mano Extiende tu mano y métela en mi costado. ¡Qué bárbaro! Teológicamente está diciendo que el incrédulo está metiendo la mano en la herida del costado que da al corazón, lastimando el sagrado corazón de Jesús, donde está el depósito del amor que se expande y que de esa fuente sale la misericordia y está lastimando lo más sagrado, el corazón, el amor de Dios que tanto amó, que fue capaz de darnos el sacramento de la confesión, el perdón de los pecados. Está hiriendo el costado, lastimando el costado, despreciando el perdón, la misericordia, y eso es lo que hacen los protestantes cada vez que reniegan del sacramento de la confesión. Están metiendo la mano en el costado. Tomás no quiso meter la mano, pero los protestantes sí la quieren meter y hieren el amor misericordioso de Dios. Y Jesús le reclama a Tomás y le dice en el versículo 28, cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. ¡Aleluya! ¡Felices! Ustedes y yo, que como Tomás no hemos visto nada, pero que tomamos la decisión de... Felices los que no han visto, pero... ¿Y por qué los protestantes no quieren creer? Porque no han visto. Se están perdiendo esta bienaventuranza. Felices los que sin ver creen. No son creyentes, son creyones. Andan creyéndole a los tontos que andan sacando a la gente de la salvación. El amor misericordioso de Dios está patente para todos nosotros. El amor misericordioso de Dios está ahí a la orden para cada uno de nosotros y no podemos desperdiciarlo. En San Lucas capítulo 7, versículo 47, cuando desde el versículo 36 en adelante dice que Jesús quiso mostrar el amor hacia los justos. Fariseos eran los justos, los santos de ese tiempo. Los justos, los fariseos, eran los más perfectos que cumplían la ley. Y Jesús quiso comer con ellos, quiso sentarse en la mesa con ellos. Pero estando comiendo con ellos, el amor de Dios no es solamente para los justos. Llegó una pecadora y se puso a enjugarle los pies y a besárselos con un perfume. Y el fariseo dijo, si este fuera un profeta sabría quién le está besando los pies. ¿Cómo se le ocurre que siendo un profeta y siendo puro, ame a una pecadora? No conocía el amor, no conocía el sagrado corazón de Jesús. Y Jesús le dice, Simón, tengo algo que preguntarte. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía $5,000 y el otro le debía $5. A los 2 les perdonó. ¿Cuál cree usted que amará más? Simón le dijo, pues facilito, al que más le perdonó. Y Jesús le dijo, ¿ves a esta mujer? Desde que llegó me está besando, tú ni un beso me diste, ni me recibiste. Y por eso le digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque ha amado mucho. Y al que más ama, más se le perdona. Escuchemos, el 47, el resumen. Por eso les digo. ¿Quieren escuchar qué dijo Jesús? Cuando le reclamaron porque amaba a una mujer pecadora, por eso les digo que sus pecados, sus numerosos pecados, numerosos pecados, le quedan perdonados. Sagrado corazón de Jesús,
corazón amoroso de Jesús, corazón misericordioso de Jesús. Sí era pecadora, sí tenía razón los fariseos, sí era pecadora, pero sus muchos pecados son perdonados. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Hagamos una fiesta, celebremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es capaz de limpiar nuestra alma, y aunque nuestros pecados sean negros como azabache, Dios dejará nuestra alma blanca como la nieve. No les dice nada, no son capaces de saborearlo. Si lo creyéramos, nos moriríamos de emoción. Si lo creyéramos, lo disfrutáramos. Si lo creyéramos, no nos dejaríamos engañar de los protestantes. Si lo creyéramos, seríamos capaces de defender el amor misericordioso de Dios, el corazón amoroso de Dios. Lo defenderíamos a capa y espada donde fuéramos. Pero católicos, eso nos entra por aquí y nos sale por aquí. No nos dice nada. ¡Qué desgracia más grande! Mas sin embargo, dice Jesús, por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo, al que sus muchos pecados le son perdonados porque ha amado mucho. O sea, el amor del misericordioso de Dios hacia quien se derrama, hacia aquel pecador que corresponde con amor. Amor con amor se paga. El amor de Dios viene sobre esa mujer pecadora, muchos pecados. ¿A mí qué me importa? Lo que Dios mira es, ¿y cómo actúa? ¿Cómo corresponde? Ante el amor que yo le brindo, ¿cómo corresponde? ¿Amó mucho? Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¡Qué lindo! ¿Por qué nosotros no amamos mucho? Deberíamos amar mucho, porque dice la Biblia, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Primera enseñanza, muchos pecados perdonados a quien ama mucho. Segundo, dice Jesús, al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. ¿Ya entendí? ¿Por qué Dios nos perdona? Para que brote en nosotros el amor hacia Dios. No fueron ustedes los que me eligieron a mí. Fui yo quien los elegí a ustedes. La muestra del amor de Dios es que siendo nosotros pecadores, Él nos amó primero. Hermanos, entonces dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y entonces, ¿por qué Dios nos perdona tanto? Para que nuestro amor crezca, ¿poquito o mucho? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cada vez que vayamos a confesarnos, debemos saber que Dios nos está amando mucho y que por tanto, como consecuencia y compromiso con Dios, yo tengo que comenzar a amar más y más. Y mientras Él más me perdona, yo lo amo más. Y mientras Él más me perdona, yo lo amo más. Y mientras Él más me perdona, yo lo amo más. Hasta llegar al inmenso amor de Dios. Él me ama y yo lo amo, y nos unimos en un inmenso amor, porque Dios es amor, y el que ama ha vivido en Dios. Dios es amor, y tenemos que amar a Dios, dejarnos amar y corresponder con ese amor a los demás. Hoy celebramos la solemnidad, la fiesta grande del amor de Dios, donde nadie debería sentirse excluido, porque esto es para todos. Termino con Mateo capítulo 9, versículo del 10 en adelante. Jesús, búsqueme donde dice, no vine por los justos sino los pecadores, porque no hay tiempo para leerlo todo. Jesús llama a Mateo, un pecador público, 12. y lo llama y le dice que va a ir a comer a su casa.
Y cuando está comiendo en su casa llegan muchos pecadores más. Y Jesús no era como nosotros. Jesús se sentó a la mesa a comer con pecadores y publicanos. Jesús no tiene un corazón como el de nosotros, que excluye. Jesús tiene un corazón que ama. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Un corazón que ama. Estaba sentado con publicanos y pecadores. Y llegaron los fariseos y dijeron a los apóstoles: tu maestro come con publicanos y pecadores. Ahí está la diferencia entre el corazón de Dios y el corazón de los hombres. Porque nosotros no somos capaces de amar a los pecadores. Porque nosotros andamos juzgando, señalando y condenando a los demás. Porque andamos mirando la basurita que tiene el hermano en el ojo y no la viga que tenemos nosotros en el de nosotros. Porque nosotros creemos que Dios nos ha mandado a ser jueces de los demás. ¡No! Los fariseos hacían eso. Y cuando reclamaron eso, pensando de que ellos tenían la razón, Jesús les dio un tetequieto duro. ¿Y qué les dijo Jesús? Vean el amor misericordioso de Dios, vean el corazón sagrado de Jesús. Versículo 12. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa estas palabras de Dios. Me gusta la misericordia más que la ofrenda, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues, ¿a quién ha venido a buscar Jesús? Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No les dice nada. No corre ni siquiera algo por sus venas de alegría y de gozo y de felicidad llegará a tu corazón. No he venido por los justos, que son los protestantes que no tienen pecado. He venido por la parranda de pecadores, que son los católicos. Porque los protestantes siempre andan con el disco rayado. Los católicos son unos pecadores. Eso no puede ser la iglesia de Cristo, porque son pecadores. Nosotros somos la iglesia de Cristo porque no tenemos pecado. La Biblia dice al revés. La iglesia de Cristo es una iglesia pecadora. Y Él no vino por los protestantes. Él vino por los católicos, que son una parranda de pecadores, pero capaces de detectar el pecado y capaces de arrepentirse y cambiar. ¿Y cuál es la diferencia entre el católico y el protestante? Que el católico es como el perro y el evangélico es como el gato. Los dos hacen pupú, pero el gato tapa. Los dos somos pecadores, pero los protestantes tapan. Y por eso Jesús dijo: yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los... El corazón misericordioso de Dios es distinto al de nosotros. Hoy, queridos hermanos, la alegría, el gozo de la iglesia, de saberse amada, perdonada por Dios. Hoy, más nunca en tu vida debe darle permiso a Satanás para dudar de la misericordia de Dios. Sagrado corazón de Jesús. Otra vez, Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Y cuando el diablo le diga que Dios no te ha perdonado cuando te acaba de confesar, ¿qué le debe decir al Sagrado Corazón? Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Yo no creo en el diablo, yo creo en Jesús y creo en el amor misericordioso de Jesús. Y es entonces cuando Jesucristo nos ha salvado a través de la Eucaristía, donde se entrega el amor misericordioso, se entrega. Es oblación, sangre derramada para el perdón de los pecados. Entonces en la Eucaristía se centra todo el amor, todo el corazón de Cristo para salvación. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.